Bien, visto el Commodore 64 y el Commodore 64 joystick, vamos a pasar a por la madre del cordero, lo que es básicamente el Commodore 64 clásico, también conocido en mi barrio como la panera, sencillamente porque tenía un ancho comparativamente descomunal con otros ordenadores de la época, que prácticamente el ZX Spectrum era prácticamente esto. Todo esto estaba así. Aunque la verdad es que luego sacaron una versión del Commodore 64 que era más estrecho, pero lo único que era exactamente igual, y luego aquí tenía una estrechez. Pero vamos, básicamente era el mismo equipo. Bueno, es el Commodore 64 clásico, también conocido como panera. Este equipo en concreto lo adquirió mi tío en el año 1984 aproximadamente. Y lo usaba junto con el software GEOS, que era básicamente un sistema operativo para el Commodore 64. De hecho, era prácticamente un Windows 1.0. Si alguna vez habéis visto un Windows 1.0, pues era muy parecido. De hecho, se parecía más a Windows que el propio Windows 1.0. Pero bueno, lo adquirió junto con una impresora y una unidad de disco 1541 para llevar su empresa, para hacer facturas y llevar la contabilidad de su empresa. Y también, por qué no decirlo, para echarse alguna partidita que otra. También tenía unos cuantos juegos y la verdad es que fue mi primera experiencia con las partidas con un microordenador. Eran juegos sencillos, pero en ese momento eran increíblemente avanzados para lo que existía. Yo recuerdo ir a casa de mi tío nos ponía algún juego que otro, teníamos un joystick y nos pasábamos las tardes muertas junto con el ordenador, con mis primas, y era el centro del universo. Mi tío usó este Commodore 64 en concreto hasta que se compró un Amstrad PC 1512, el cual era bastante más adecuado pues, para hacer las labores que estaba haciendo él de empresa. Y eso fue aproximadamente del año 87-88, con lo cual ya tenía unos años, pero seguía estando muy bien el equipo. Y aproximadamente sobre el 88 ya pasó a mis manos, a mi poder. En su época este ordenador valía bastante, eran como unas 45.000 pesetas, unos 300 euros, pero claro, en aquella época, en el año 87, 84 por ahí, eso era prácticamente un sueldo. Y era tan valioso, de hecho, que cuando mi tío se iba de vacaciones dejaba el ordenador, solo todo lo que es el ordenador, en casa de mis padres, y yo lo usaba para jugar sin cables, sin nada, lo que era un teclado. Porque básicamente era pues eso, un juguete más sin romperlo, por supuesto. Yo tenía muchísimo cuidado, pero sí, pulsaban las teclas y no sé qué, y jugabas con él como si fuese pues eso. De hecho, creo que era una serie que se llamaba Airwolf, el compañero informático del tío que llevaba el helicóptero manejaba los ordenadores con un Commodore 64, entonces no hacía falta nada más que eso, pues eso, para que tú estuvieses en casa jugueteando con él. En cuestión de juegos sobre el año 87-88 hay que tener en cuenta que, sinceramente, un Commodore 64 funcionaba muchísimo mejor que cualquier PC. Era muchísimo más avanzado, el sonido era muchísimo mejor y sencillamente iba muchísimo mejor que cualquier PC. Si veis a lo mejor algún juego tipo Summer Game de esa época, buscáis alguno en YouTube o algo así, podéis ver cómo la versión de Commodore 64 es muchísimo mejor, muchísimo más avanzada que la de cualquier PC de la época. Bueno, a partir del año 88, que fue más o menos cuando pasó a mi poder, se suponía que era para aprender y cosas de esas, pero nada, la verdad es que yo lo que quería era para jugar y jugar más. Y tanto era que a partir de ese momento básicamente mis pagas iban en juegos. En cuanto podía ahorrar algo, iba a juego y a jugar, a juego y a jugar. Sí que es cierto que a partir de eso, de a lo mejor del año 89 o 88, ya había un recorrido de este ordenador que ya tenía unos años y había juegos nuevos que no siempre estaban bien, pero sí que había juegos antiguos que costaban menos y a lo mejor por unas pesetillas podías ir. Si a lo mejor un juego costaba 1.200 pesetas, unos 60-70 euros de la época, que eran bastante, pues yo qué sé, a lo mejor encontrabas un juego por 400 pesetas, que eran pues como 2 euros y algo, y lo comprabas y resultaba que era magnífico. Entonces pues podías aprovecharte de eso, de ir buscando jueguecitos antiguos y por poco dinero hacerte una biblioteca bastante aceptable de juegos. Otra cosa que tenía muy buena este juego, que ya lo he comentado antes con el Commodore 64 Mini, eran los juegos de 2 y 3 jugadores. Podías conectar los dos joysticks y jugar con tu hermano, con amigos,
y la verdad es que estaba muy bien. Incluso ya si jugabas con 3 aquello era magnífico. Cuando a lo mejor se iban mis padres de vacaciones o algo así, llegabas, conectabas o se iban a algún sitio, llegabas, conectabas el Commodore a la tele grande, venían un par de amigos y te lo pasabas pipa. Siempre compensábamos un poco que a lo mejor yo cogía el teclado, que yo era el que más acostumbrado estaba a los joysticks y a jugar, y para no ganar siempre o tener cierta ventaja, pues yo usaba el teclado, que no estaba acostumbrado a ello, y mis amigos usaban joysticks para tener cierta ventaja. Aunque bueno, casi todos eran cooperativos, la verdad es que estaba muy bien. Este equipo viene con 2 puertos laterales de joystick, el puerto de power, el de alimentación, el de encendido y apagado. Por delante viene el puerto de cartucho, el cual era, yo solo tenía un juego, pero era magnífico. El cartucho lo conectabas y rápidamente tenía juego. Esto no me acuerdo qué era. Estos puertos, un puerto de estos era para la disquetera y el otro era para la unidad de cassette. Y esto la verdad es que no recuerdo muy bien para lo que era. Este era el puerto de audio y vídeo que iba a cualquier tele de la época. Se conectaba a la antena, buscabas el canal que tenía esto y a jugar. Este ordenador sufrió por lo menos 2 reparaciones que recuerde. Aquí podemos ver las pegatinas y a su vez por debajo vienen las pegatinas del servicio técnico oficial. También está la pegatina de fabricado en Inglaterra. Fabricado en Inglaterra. Actualmente en Inglaterra no creo que se fabrique nada así de tipo de computadoras, vamos, ni por asomo. Pero bueno, fabricado en Inglaterra, número de serie, no sé qué, no sé cuántos, todo igual. Aquí las pegatinitas del servicio técnico oficial y... la verdad es que pesa. Aquí. Otra costumbre de la época era, por ejemplo, ir aquí en Madrid, pues si vivías en Madrid, ir al rastro y buscar juegos copiados, con la carátula fotocopiada y copiados, te gastabas también poco, pero algunos funcionaban, otros no. Y luego también podías ir a cambiarlos, llevabas juegos en cinta, se los dejabas al tío, pagabas algo y te llevabas otro. Cosa que no estaba nada mal, sobre todo si tenías un cassette de doble pletina. ¿Y sabéis qué? Yo tenía un cassette de doble pletina. Pero bueno, la verdad es que así, como tenías que ir al rastro y yo era bastante pequeño y era una zona un tanto conflictiva, pues fui realmente poco. Entonces, bueno, al final me iba tirando, pues eso, sobre todo de juegos antiguos, iba ahorrando poquito a poquito y en cumpleaños y demás, y me lo gastaba todo en juegos. Recuerdo que las 2 reparaciones, al menos 2 de las reparaciones, quiero recordar que salieron como por 10.000 pesetas o algo así, unos 60 euros de la época. Pero la verdad es que como tenía tantos juegos y tantos joysticks y demás, pues pasarme a un Spectrum me hacía daño. ¿Por qué? Porque este equipo era muy superior a un Spectrum, los colores, todo era superior a un Spectrum y funcionaba muy bien, así que pues nada, ahorré, chiché y lo arreglé. Lo peor que tenía este equipo sin duda alguna era eso, la unidad de cassette, que cada juego tenías que ponerlo en cinta y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Y luego ya podías jugar, sí, eso sí, y ya estaba bien, pero eso, las cargas en cinta eran horrorosas. Luego ya con el tiempo adquirimos una unidad 1541 de disco y la verdad es que pude conseguir muy pocos juegos porque ya en esa época ya no era algo que no se estilaba. Vendían muy poquitos juegos en disco, eran muy caros y nada, creo que recuerdo tener uno, como mucho 2, que cargaban excelentemente rápido, pero al final terminabas usando los de las cintas porque eran los que tenías en mano. Luego ya un poco tiempo después ya conseguí, gracias a unos contactos, conseguir a un par de amiguetes, a uno en mi instituto y a otro, un amigo de un amigo, que consiguió un par de contactos que pude conseguir un buen montón de juegos. O sea, tú lo que hacías normalmente era tú pasarle los juegos a él pasarte los juegos a ti, tú te los copiabas, él se los copiaba, los devolvías y así ibas haciendo una pequeña biblioteca de juegos interesantes. También es cierto que solo te copiaban los que te gustaban, si no te gustaban, ¿para qué? En concreto, pues eso, a un chico del instituto fue hasta que lo dejó, en vez de dejármelos y que me los copiase, me dijo que me los quería vender, y luego al chico, el contacto de mi amigo, pues básicamente lo que pasó es que se compró una Mega Drive y a partir de ese momento pues tenía el Sonic en casa, ya no necesitaba coger el 64 y también empezó con que quería venderme los juegos, pues ya no,
ya no fue lo mismo. Otra de las cosas malas de este equipo es que básicamente por mi barrio, por toda mi zona, casi todo el mundo tenía Spectrum. Y al tener todo el mundo Spectrum, pues claro, entre ellos uno conseguía un juego y se esparcía como el humo. Rápidamente todos empezaban a pasar, pum pum pum, a copiárselo y demás, y todos terminaban. Iba otro a casa de un primo, el primo le dejaba 2 o 3 juegos, y los 2 o 3 juegos pasaban a todo el mundo. Había un intercambio en el cual yo no podía hacer nada, no podía nada más que eso, disfrutar de mis juegos, que sí, que eran superiores a los del Spectrum, para mi gusto, pero al final era eso, lo que yo tenía y lo que yo podía comprar. Me fastidiaba, pero no había otra opción. Bien, luego este equipo lo estuve usando hasta básicamente el año 92, que a partir del 92 ya fue su fin. ¿Por qué? Porque adquirí un PC compatible 386 y ya claro, a partir de ahí básicamente este ordenador se fue a un piso que teníamos en obras y estuvo allí muerto de asco durante años. Estuvo pues yo creo que hasta el 2002 aproximadamente. En el 2002 pasó a un sótano y ahí ha estado en el sótano hasta básicamente el año pasado, que lo rescaté del sótano infecto y lo traje para tenerlo en casa. La verdad es que en cuestión de horas el Commodore 64 grande ha tenido más horas que estos dos juntos, que largo, pero vamos, muchísimas más horas. Y bueno, y no podría terminar este vídeo sin contaros unas pequeñas anécdotas. Por ejemplo, mis 2 mayores disgustos de este ordenador fueron 2 juegos, el Street Fighter y el de New Zealand Story. El de New Zealand Story era un juego que en el arcade me encantaba y yo creo que casi cualquier conversión me hubiese gustado, pero es que la versión de Commodore 64 que hicieron era lamentable. Yo estaba acostumbrado a jugar, pues eso, si había jugado al Bubble Bubble o si había jugado al Parasol Stars o alguno de estos, en Commodore 64 las versiones eran magníficas. Podías jugar, no eran como el arcade ni mucho menos, pero podías jugar y estaba muy bien. Y cuando hicieron eso con el New Zealand Story, me pareció lamentable. El Street Fighter, pues igual, hicieron pedazo de trullo enorme. La música del juego no estaba mal, pero lo que es el juego en sí, lo que es el juego era deleznable. Básicamente lo único que podías hacer era saltar y dar patadas. Y era, pues fatal. Un juego que me hizo mucho daño. Luego ya con el tiempo resultó que por Twitter, contactando con una persona, fue y me dijo: ah, tú tenías el Street Fighter versión europea. El bueno era el americano. Y yo dije: ¿cómo? Pues sí, el bueno era el americano. Y entonces me puse a mirar un gameplay del americano y era muchísimo mejor, pero vamos, muchísimo de largo. Era como increíblemente mejor, si es que podías hasta lanzar magias. El movimiento, los personajes, todo era muchísimo mejor. Bueno, la música era puede que un poco peor, pero todo lo demás era infinitamente mejor. Que la verdad es que incluso esto estoy hablando que me pasó hace pues a lo mejor un par de años y me fastidió. O sea, ¿cómo un ordenador que no has tocado prácticamente en 30 años puede pasar algo y que te fastidie? Pues sí, me fastidió enterarme de que había una versión del Street Fighter que estaba bien. Y yo mientras tanto echándome partidas a la cosa esta, que encima me compré y me costó dinero. Luego sí, me enteré que había una versión también del Super Mario que se llamaba Little Giant Sisters y bueno, pero bueno, yo tampoco lo sabía en su momento, tampoco... si lo hubiese tenido, pues sí, lo hubiese jugado bastante, pero bueno, tampoco que me fastidiase bastante. Y por cierto, hablando de cosas que me han fastidiado hace poco sobre el Commodore 64, es enterarme, también contacté con un tío por Twitter que me comentó que lo que él hizo fue mirar en el teletexto y había anuncios de gente que intercambiaba juegos de disco. Y yo dije: ¿cómo? Sí, tú comprabas, a lo mejor tenías 3 juegos de disco, ¿no? Pues tú comprabas unos discos vírgenes, hacías una copia de esos discos, los discos vírgenes, y se los mandabas a un tío en Teruel, por ejemplo. Ese tío lo recogía, hacía sus copias, se quedaba con esos discos, él cogía sus juegos, los copiaba y me los mandaba a mí, por ejemplo, o a otro. Y así habían hecho una especie, a través del teletexto, contactando a través de los anuncios del teletexto, habían hecho una especie de red de intercambio de juegos en disco. Y la verdad es que cuando me enteré también me fastidió notoriamente.
pensando en que eso, en que yo podía haber tenido un montón de juegos en disco de Commodore 64 y ahorrarme pues días enteros de cargas tediosas. Pero bueno, así surgió. Bien, otra cosilla que se me ha olvidado contar es que esto en invierno funcionaba de perlas, pero en verano se calentaba muchísimo. Funcionaba bien aproximadamente en pleno verano, quiero decir que en Madrid en verano puede haber 40 grados por la tarde, pues así con mucho calor dentro de casa, que puedes estar a 30 grados, pues funcionaba bien, yo sé, 26, 27, 28, 30 grados más o menos. Pues funcionaba bien pues una hora y algo. A partir de ahí se apagaba, lo volvías a encender, volvías a cargar el juego y te volvía a funcionar a lo mejor 10-15 minutos y otra vez se apagaba. Entonces pensé en si a lo mejor algún tipo de refrigeración podía hacer algo. Y lo que fui es a un mercadillo y compré esto. Esto es el sistema de refrigeración de mi Commodore 64 de los años 80. Pues así, yo esto lo que hacía era ponerle un par de pilas, aquí había un par de pilas gordas, y esto daba un aire que más o menos colocado pues sobre un lateral o por detrás, o básicamente para que entrase airecillo. Lo que hacía era aumentar el tiempo pues tranquilamente en una media hora o así. La verdad es que bueno, era algo es algo. A lo mejor era eso, de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, de 2 horas a 2 horas y media. Al final se terminaba apagando, pero con esto a su vez se enfriaba bastante bien. Otra ventaja que tenía esto es que sí, funcionaba con pilas gordas, pero si le ponías pilas pequeñas gastadas también daba aire. Es un motor pequeño y con cualquier cosita funcionaba. Entonces tampoco te gastabas tanto dinero en pilas. Sencillamente ponías lo que había por casa así de pilas gastadas o para reciclar o para tirar, que en aquella época no se estilaba mucho el reciclado, y funcionaba pues lo suficiente para enfriarlo un poco y poder echar mis buenas partidas de por las tardes. En su momento comentaba que el Commodore 64 tenía los colores apagados, pero a mí la verdad es que tampoco me di mucha cuenta porque esto en su momento lo tenía conectado a una tele portátil en blanco y negro y por lo tanto que tuviese los colores apagados pues tampoco me afectó mucho. Y luego a partir de eso ya pusimos una tele pequeña en color de unas 14 pulgadas o así, y esa tele tenía una característica, que es que cuando llevaba 1 hora encendida o algo así se ponía en blanco y negro. No con la tele normal, tú veías la tele y funcionaba bien permanentemente, pero le conectabas el Commodore 64 y no sé por qué es la razón, cuando llegaba yo sé, media hora, un poquito más, se ponía en blanco y negro, con lo cual tampoco me importó mucho lo de los colores apagados. Luego a partir de ahí, ya cuando se estropeó, pasó a otra tele así tipo portátil de 14 pulgadas y esa ya sí funcionaba bastante bien. La verdad es que sí que ahí ya sí que fue un buen avance el poder ver los colores apagados del Commodore 64. Pero claro, pasar de un blanco y negro completo a unos colores, pues ya era algo brutal. Otra cosa que quería comentaros es que resulta que hay una serie llamada, muy recomendable por cierto, la serie HAL and Catch Fire, que trata sobre eso, sobre los inicios de la informática y demás. Al principio inician con ordenadores personales y demás, y llega un momento en el que montan una especie de red, de red de internet, de juegos y de intercambio de cosas con Commodore 64. Yo al ver esto pensé, esto es trola. Entonces me puse a buscar y resulta que sí, que hubo unas empresas que lo que hacían era, vendían unos modems para el Commodore 64 y un software que lo que hacían era pues como si fuese un teletexto, pero un teletexto interactivo, que tú podías manejarte con el Commodore 64, entrar y poder comprar cosas, vender cosas, una especie de internet básico, como lo que eran después las BBS en el año 92, 93, 94. Te conectabas con un modem, te conectabas a un internet básico y a partir de ahí te conectabas a pues eso, como si fuese a los chats de IRC y cosas por el estilo, todo texto. Pues bien, esto incluso tenía gráficos y tenía sus cositas. La verdad es que me sorprendió muchísimo que en Estados Unidos con un Commodore 64, bueno, con muchos Commodores se conectaban a través de las líneas de teléfono a una especie de servidor central y cargaban eso. Tenían sus salas de chat, tenían sus salas de juegos, algo, no sé, completamente increíble para aquella época. Estamos hablando del año 87, 88. En aquella época pensar en la comunicación de los ordenadores era, pues yo qué sé,
prácticamente imposible. Era la época de las películas como Tron o juegos de guerra y otras por el estilo, que eran básicamente eso, pantallas con texto y cosas como muy futuristas, pero vamos, futuristas de la época. Junto con este Commodore 64 me queda todavía tengo por ahí la unidad de disco 1541, dos unidades de cassette, una supuestamente rota, o por lo menos a mí no me funcionaba, y la otra en su día, cuando lo dejé de usar, pues era funcional. Y yo creo que tengo como unos 2 o 3 joysticks de la época también. Los joysticks no eran del tipo clásico como este, sino eran otros diferentes, unos MHT, que ya enseñaré en otro vídeo y hablaré de ellos un poco largo y tendido sobre lo que yo quería y lo que tuve en su momento, pero bueno, era lo que había. En el caso de este Commodore 64 no voy a hacer prueba de funcionamiento, básicamente porque no sé si llega a funcionar, porque lo traje hace poco y no tengo una tele de tubo ni nada por el estilo donde probarlo, y tampoco me voy a poner a comprar cables y utilería varias para conectarlo a una tele actual sin saber si funciona, porque tampoco lo arreglaría. Si me apetece jugar, pues cojo este y juego. Sigo teniendo toda la colección de juegos y básicamente tengo el sistema completo que tenía en su día, menos la tele de tubo, que creo recordar que se estropeó y acabó en un contenedor de un punto limpio, como debe de ser. En esta carcasa marrón y con este sonido de teclado, básicamente está una gran parte de mi infancia. Y en cuanto pueda probarlo, en cuanto consiga una tele o sepa de alguien que tiene una tele de tubo que me pueda prestar, pues os aseguro que lo probaré y veré si sigue funcionando o si no. Por supuesto, si es verano tendré que usar el ventilador para que no se me tueste cuando lleve un rato funcionando. Espero que este vídeo no os haya resultado un tanto pesado con las anécdotas de la infancia y demás, pero es una gran parte de mi infancia lo que hay aquí mismo. Así que nada más al respecto de mi colección de Commodore 64. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo.